Hola, muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti. Aprendemos de la verdad para tener una mente ágil, luminosa y poderosa. Leti, muy buenos días. Buenos días. Bueno, hoy, ayer ya no me dio tiempo de hacer el ajuste en Zoom para que tuviéramos la hora completa. Lo voy a hacer terminando el programa. Así que probablemente solamente dispongamos de 40 minutos. Así que seguramente este programa constará de 2 partes. Así que por si de repente se nos corta, vamos a volver a abrir y si no hemos terminado de hacer la lección y la lectura del libro de psicoterapia, volvemos a abrir la aplicación. Bien, pues nos vamos con la introducción de este módulo. Adelante. El propósito de estas lecciones es intensificar tu buena voluntad a fin de fortalecer tu débil compromiso y de fundir todos tus variados objetivos en un solo empeño. No se te pide que tu dedicación sea total todo el tiempo, pero sí que practiques ahora a fin de llegar a alcanzar la sensación de paz que, aunque solo sea de manera intermitente, tal como significado brinda. Experimentar eso es lo que hará que estés completamente dispuesto a seguir el camino que este curso señala. Nuestras lecciones están ahora orientadas específicamente a ampliar tus horizontes y a tratar de manera directa con determinados obstáculos que mantienen tu visión constreñida y demasiado limitada para dejarte ver el valor de nuestro objetivo. Lo que nos proponemos ahora es trascender esos obstáculos, aunque solo sea brevemente. Las palabras en sí no pueden transmitir la sensación de liberación que se experimenta una vez que se han eliminado dichos obstáculos. Mas la experiencia de libertad y de paz que descenderá sobre ti cuando renuncies a tu férreo control de lo que ves será más que suficiente para convencerte. Tu motivación se intensificará de tal manera que las palabras dejarán de ser relevantes. Sabrás con certeza lo que quieres y lo que no tiene valor. Así pues, comencemos la jornada que nos llevará más allá de las palabras, concentrándonos en primer lugar en lo que todavía supone un escollo para tu progreso. La experiencia de lo que existe, más allá de toda actitud defensiva, sigue siendo inalcanzable mientras se siga negando. Quizá esté ahí, pero tú no puedes aceptar su presencia, de modo que lo que nos proponemos ahora es ir más allá de todas las defensas por un breve intervalo cada día. No se te pide nada más porque no se necesita nada más. Ello será suficiente para garantizar que todo lo demás llegue. Bien, bueno, pues nos queda bastante claro, así que nos vamos con la lección 192. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. La santa voluntad de tu Padre es que tú lo completes y que tu ser sea su Hijo sagrado por siempre puro Él, creado del amor y en Él, preservado, extendiendo amor y creando en su nombre por siempre uno con Dios y con tu ser. ¿Mas qué sentido puede tener tal función en un mundo de envidia, odio y ataque? Tienes, por lo tanto, una función en el mundo de acuerdo a sus propias normas. Pues ¿quién podría entender un lenguaje que está mucho más allá de lo que buenamente puede entender? El perdón es tu función aquí. No es algo que Dios haya creado, ya que es el medio por el que se puede erradicar lo que no es verdad. Pues ¿qué necesidad tiene el cielo de perdón? En la tierra, no obstante, tienes necesidad de los medios que te ayudan a abandonar las ilusiones. La creación aguarda tu regreso simplemente para ser reconocida, no para ser íntegra. Y bueno, aquí tenemos una lección que en muchos lados se ataca a través de la cual se ataca el curso de milagros, porque hay una lección que dice el plan de Dios para la salvación, ¿sí? O sea, sigo la instrucción del plan y precisamente aquí en la lección de hoy nos está diciendo que el perdón no es algo que Dios haya creado. Y entonces, oye, es cierto, porque como dice aquí, que en el cielo pues no hay necesidad de perdón. En el cielo no se necesita el perdón. Entonces, ¿cómo pudo haber creado Dios algo que en el cielo no existe? Bueno, precisamente eso es una de las cosas que dice Dios
sabe que su hijo está dormido. O sea, está dormido, está soñando. Pero precisamente es, y dice, bueno, pues está soñando, pues obviamente con algo que no existe, ¿no? Entonces, aquí es donde muchas personas dicen, no, es que hay una contradicción, no puede haber el perdón en el cielo, entonces Dios no pudo haber creado el perdón. Ciertamente, pues aquí lo dice, Dios, el perdón no es algo que Dios haya creado, porque es un medio que se puede erradicar de lo que no es verdad, lo que no es verdad. Entonces, ¿de dónde viene el perdón si Dios no lo creó? ¿Sí? Entonces, y además dice, tienes una función en el mundo de acuerdo a sus propias normas. Entonces, pues sí, o sea, si estamos soñando, pues entonces nos está dando un medio, ¿sí? De acuerdo a las propias normas del sueño. ¿Y qué puede hacer algo así? Si Dios, pues no está soñando y solamente hay pureza y santidad. ¿De dónde viene el plan de Dios para la salvación? Porque, entonces, ¿dónde proviene? Y pues aquí nos lo explica en el siguiente párrafo. Adelante. El 3, ¿verdad? El 3. Lo que la creación no es, lo que la creación es, no puede ni siquiera concebirse en el mundo. No tiene sentido aquí. El perdón es lo que más se le asemeja aquí en la tierra, pues al haber nacido en el cielo carece de forma. Dios, sin embargo, creó a uno con el poder de traducir a formas lo que no tiene forma en absoluto. Lo que él hace es forjar sueños, pero de una clase tan similar al acto de despertar que la luz del día ya refulge en ellos. Y los ojos que ya empiezan a abrirse contemplan los felices panoramas que esos sueños les ofrecen. Bueno, pues aquí nos lo está explicando. O sea, Dios no conoce el dolor, no conoce el miedo, no conoce nada de lo que conoce este mundo. Los que estamos soñando, dice, pues no podemos entender lo que es el cielo. Y aquí lo dice, lo que la creación es, no se puede ni siquiera concebir en el mundo. ¿Por qué? Porque no, o sea, lo que es la creación no tiene sentido aquí, porque como tenemos la idea de que todo tiene un principio y todo tiene límites, todo tiene formas, ¿sí? Pues el perdón pues viene a ocupar precisamente eso que se nos manda desde el cielo. ¿Por qué? Porque el perdón, y aquí es donde otra vez parece que entra en la contradicción, porque dice, al haber nacido en el cielo, carece de forma. Está hablando, y el curso nos aclara en el libro de texto, que el perdón es la forma, porque el amor no tiene forma, el perdón es la forma que más se asemeja al amor aquí en la tierra. Y entonces, y dice, Dios, sin embargo, creó a uno con el poder de traducir a formas lo que no tiene forma en absoluto. El plan de Dios para la salvación lo hace el Espíritu Santo, ¿sí? Él toma, dice, el plan de Dios es que su Hijo es para siempre feliz, para siempre en paz, para siempre con vida eterna, para siempre en felicidad. Ok, aquí en la tierra es exactamente lo mismo. No es Dios quien nos está dando el plan de la salvación, es aquel a quien Dios creó y es el Espíritu Santo. Y lo que hace el Espíritu Santo es forjar sueños tan parecidos al acto de despertar, que precisamente la luz de la verdad ya refulge en ellos. Entonces, aquí precisamente cuando el proceso, de alguna manera lo dice de manera muy breve, cuando el hijo pensó, ¿cómo sería ¿cómo sería esto si Dios no lo hubiera creado? O sea, en ese momento, o sea, Dios no le pudo haber contestado porque era tratar de demostrar que Dios no es amor. Entonces, ¿cómo hubiera sido el universo sin el amor de Dios? Pues obviamente eso, como dice, se tuvo que haber compartido, pero no obtuvo respuesta. Pero cuando se hizo esa pregunta, el Hijo de Dios
en ese momento cayó en un sueño. Y en ese momento Dios, que no respondió a una solicitud de no amor, porque en el cielo los pensamientos inmediatamente se vuelven, los pensamientos se vuelven reales, como era algo que se oponía al amor de Dios. Lo único que Dios es crear a uno tan semejante al Hijo, tan semejante a Dios, que es el Espíritu Santo, que viene en rescate de nosotros. Esa fue la respuesta de Dios. Solamente respondió con amor, porque al preguntarse el Hijo de Dios cómo sería el universo sin el amor, pues en ese momento, en ese instante cayó en un sueño. De hecho, el curso nos dice, no tiene caso que te preguntes cómo se generó la separación, porque es perder el tiempo. No tiene ningún sentido saber cómo se generó la separación, porque lo que buscamos precisamente es retornar al estado de naturalidad, que ahorita no lo tenemos. Entonces, por eso dice, no pierdas el tiempo preguntándote cómo fue. Y aquí, pues básicamente, aunque está tocando un poquito el tema, sin embargo nos dice, pues Dios creó a uno con el poder de traducir formas lo que no tiene forma en absoluto. Y lo que el Espíritu Santo hace es precisamente forjar sueños para que nos ayuden a darnos cuenta que estamos dormidos, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace y a mí se me antoja, tengo la impresión que el plan de Dios para la salvación, la palabra plan, seguramente debería haber ido con mayúscula. Y entonces, al hablar del plan de Dios para la salvación, pues adquiere el título de mensajero. Y el plan es precisamente el Espíritu Santo. Entonces, y además por la forma en que habla la lección, parece que es un detalle que falta en el curso de milagros. Haber puesto la palabra plan, el plan de Dios para la salvación con mayúscula. Y entonces, está hablando del Espíritu Santo porque básicamente, como viene ahorita la lectura, si le pones a la palabra plan la mayúscula, inmediatamente te vas a dar cuenta que habla del Espíritu Santo. Adelante, Leti. El perdón contempla dulcemente todas las cosas que son desconocidas en el cielo. Las ve desaparecer y deja al mundo como una pizarra limpia y sin marcas, en las que la palabra de Dios puede ahora reemplazar a los absurdos símbolos que antes estaban escritos allí. El perdón es el medio por el que se supera el miedo a la muerte, pues ésta deja de ejercer su poderosa atracción y la culpabilidad desaparece. El perdón permite que el cuerpo sea percibido como lo que es, un simple recurso de enseñanza del que se prescinde cuando el aprendizaje haya terminado, pero que es incapaz de efectuar cambio alguno en el que aprende. O sea, sí o no, o sea, si le pones mayúsculas, todo esto, pues es la labor del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Y qué es lo que enseña el Espíritu Santo? El perdón. Entonces, pues en sí mismo el Espíritu Santo, ese es el pensamiento de dicha que nos trae y que hace precisamente, porque dice el perdón, o sea, ¿qué es lo que nos sugiere el Espíritu Santo? Compara lo creado con lo que tú piensas y dices, no, pues lo que Dios creó es santo y puro y tú lo que piensas es lo contrario. Y entonces te hace que cambies de opinión, ¿sí? Entonces, por eso dice que el perdón es el medio por el que se supera el miedo a la muerte, porque dice, mira, Dios, dice, yo lo estoy viendo, lo estoy comparando, Dios te creó así, asado, y tú crees que eres un cuerpo, y no es cierto, Dios te creó como una extensión de su propio ser. Entonces, ¿por qué tienes miedo a la muerte? Si lo que es Dios existe para siempre, y tú eres parte de Dios, pues no puedes desaparecer. ¿Sí? O sea, la muerte no existe. Y entonces por eso dice, la idea de la muerte deja de ejercer su poderosa atracción y la culpabilidad desaparece porque entiendes que la muerte es, como dice, como el ego dice, es el justo pago por el pecado.
Y usa la palabra justo. Y no es cierto, o sea, dice, no, más bien es un ataque contra el Hijo de Dios. La verdadera justicia, y ya lo leímos en el libro de texto, se le dedicó prácticamente un capítulo sobre lo que es la justicia de Dios, ¿sí? Y la justicia no es justiciera, es hacer, dar lo justo, ser lo equitativo. Y lo equitativo es que si Dios te creó como a su imagen y semejanza, pues simplemente el perdón es que recuerdes esa igualdad que tienes con Dios. Entonces, por eso dice que el perdón permite que el cuerpo sea percibido como lo que es, un simple recurso de enseñanza del que se prescinde cuando el aprendizaje haya terminado o el desaprendizaje haya terminado, porque es lo mismo, estamos desaprendiendo lo que nosotros nos enseñamos a sí mismos y estamos aprendiendo la verdad, ¿sí? Obviamente el perdón es incapaz de efectuar cambio alguno en el que aprende. ¿Por qué? Porque el perdón entiende perfectamente que somos el Hijo de Dios. No va a cambiar esa esencia, va a cambiar lo que distorsiona esa esencia. Adelante, Leti. El perdón contempla dulcemente todas las cosas que son desconocidas en el cielo. Las ve desaparecer y deja ver al mundo como una pizarra limpia y sin marcas, en la que la palabra de Dios puede ahora reemplazar a los absurdos símbolos que antes estaban escritos allí. El perdón es el miedo por el que se supera el miedo a la muerte, pues ésta deja de ejercer su poderosa atracción y la culpabilidad desaparece. El perdón permite que el cuerpo sea percibido como lo que es, un simple recurso de enseñanza del que se prescinde cuando el aprendizaje haya terminado, pero que es incapaz de efectuar cambio alguno en el que aprende. Precisamente aquí, o sea, nada más a agregar a esto, ¿sí? Que el perdón contempla dulcemente todas las cosas que son desconocidas en el cielo, ¿sí? Entonces, muy importante entender esto, ¿sí? ¿Quién es el que te mira dulcemente todo el tiempo y que sabe que eres santo para siempre? Pues el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque las cosas que son desconocidas en el cielo son el miedo, el dolor, la carencia, la pérdida, la enfermedad, ¿sí? El sufrimiento, la muerte. Y el perdón contempla dulcemente estas cosas porque, pues, es el amor en sí mismo. Entonces dice, pues esto no existe. No pone su mirada de rencor contra eso, porque el Espíritu Santo de ninguna manera tiene rencor. De ninguna manera tiene rencor. Entonces, por eso, ¿qué es lo que hace? Ve dulcemente esto y nos lo muestra. Que no tenemos que tener miedo. Simplemente lo ves dulcemente porque dices, pues, todo esto, enfermedad, miedo, dolor, sufrimiento, carencia, son solicitudes de amor. Por eso el Espíritu Santo lo ve con dulzura. Adelante. La mente no puede cometer errores sin un cuerpo. No puede pensar que va a morir o ser víctima de ataques despiadados. La ira se ha vuelto imposible. ¿Dónde está el terror ahora? ¿Qué temores podrían aún acosar a los que han perdido la fuente de todo ataque, el núcleo de la angustia y la sede del temor? Solo el perdón puede liberar a la mente de la idea de que el cuerpo es su hogar. Solo el perdón puede restituir paz que Dios dispuso para su Santo Hijo. Solo el perdón puede persuadir al Hijo a que contemple de nuevo su santidad. Pues ahí está. Entonces, nos está diciendo además otra cosa muy clara. La mente no puede cometer errores sin un cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que utiliza el Espíritu Santo como herramienta de aprendizaje, como recurso? Pues el mismo cuerpo. El cuerpo comete errores. Ok. Y el Espíritu Santo dice, es un medio el error lo voy a utilizar como un medio de aprendizaje para demostrar que el Hijo de Dios para siempre es santo. ¿Y cómo? Pues porque el cuerpo no se manda solo. Tiene que haber habido una mente que, al ser engañada por una idea equivocada, pues hizo que el cuerpo actuara de una manera.
pues entonces el Espíritu Santo dice, no te preocupes por lo que crees que has hecho en este mundo. Lo único que necesitas es una corrección de la mente, porque la mente no puede ser destruida. Y el ego se empeña en que, cometiste errores, pues necesitas morir. Y el Espíritu Santo dice, pues el cuerpo no es nada, no te preocupes, ¿sí? El curso de milagros te está abriendo la mente de una manera más acelerada que en otras disciplinas que también muestran el curso universal, ¿sí? Porque ese es el curso universal. Y el curso universal siempre enseña lo mismo. El Hijo de Dios es para siempre santo, es libre y por siempre amado por su Padre. Eso es lo que enseña el curso universal. El curso de milagros, lo único que es que acelera esta enseñanza para que tú te liberes. Y usa el cuerpo como una herramienta ya lo leímos, es un recurso de enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues tú vives con las normas de este mundo, pero a través de las mismas normas, hackea al Espíritu Santo y te dice, si esto es eso, pues entonces puedes hacer esto. Y entonces le da la vuelta a la enseñanza que el ego se ha empeñado en darte, le da la vuelta y entonces te das cuenta a través del opuesto, dices, ciertamente esto no es así. Y entonces la idea del perdón es simplemente haber enfocado la situación que vives desde otra perspectiva. Y entonces dices, pues sí, esto no es lo que yo había interpretado, es de esta manera y entonces surgen los milagros. Adelante, Leti. Una vez que la ira haya desaparecido, podrás percibir que a cambio de la visión de Cristo y del don de la vista, no se te pidió sacrificio alguno, y que lo único que ocurrió fue que una mente enferma y atormentada se liberó de su dolor. ¿Es esto indeseable? ¿Es algo de lo que hay que tener miedo? ¿O bien es algo que se debe anhelar, recibir con gratitud y aceptar jubilosamente? Somos uno, por lo tanto, no renunciamos a nada. Y Dios ciertamente nos ha dado todo. Pues sí, porque la creación no cambia en el tiempo, la creación no cambia en el espacio, porque no fueron generados en el tiempo y en el espacio. El Hijo de Dios fue creado en la eternidad, por lo tanto es eterno, ¿sí? Que habla que hubo un principio, pues el curso de milagros, si se fijan, no utiliza la palabra principio, habla de la creación. Y la creación, pues no tiene un principio. Esa es precisamente una paradoja que no podemos entender en una mente que conoce de principios, pero que conoce de finales. La eternidad no tiene sentido en este mundo, ¿sí? Pero precisamente por eso, como nosotros sabemos de principios y finales, te va a decir, el curso te dice, bueno, pues el cuerpo tiene un principio y tiene un fin, por lo tanto no pertenece al cielo, ¿sí? Y tú perteneces al cielo. Así que el día que el cuerpo desaparezca, pues simplemente te vas a dar cuenta que eres eterno, y así nos lo dice. Cuando ya no tengas más cuerpo, cuando ya no haya ego, cuando ya no haya más ilusiones, sabrás que eres eterno, y lo dice. Pues precisamente el cuerpo es lo que parece que fue lo que cambió, pero el cuerpo nunca ha existido, es una idea nada más. Entonces, ahora, liberarte del cuerpo, que es la fuente del dolor, la fuente del miedo, la fuente de la ira, de las enfermedades y la fuente de la muerte. Te dice aquí, te pregunta, ¿es esto indeseable? Que se te libere de lo que te produce dolor. No es el cuerpo. Bueno, sí es, pero viene de una idea equivocada. Entonces, el hecho de que se te quite ese pensamiento que te produce miedo y dolor, que es el cuerpo,
porque el cuerpo es un pensamiento, no es algo que exista realmente. Por eso es algo de lo que hay que tener miedo, de que se te quite el pensamiento de dolor, o bien es algo que se debe anhelar, recibir con gratitud y aceptar jubilosamente. Sí, porque pues no está hablando de la muerte. Fíjense curiosamente, el hecho te está diciendo, el cuerpo es la fuente de todos los pesares. ¿Por qué? Porque se creó de un pensamiento equivocado. Se fabricó, perdón, porque no estamos hablando de la creación. Nos dice, sin el cuerpo seguiría siendo uno con la vida eterna. O sea, sí, bueno, de hecho sigue siendo uno, pero el cuerpo te engaña y te hace creer que el perdón necesariamente tiene que ser desaparición del cuerpo, pero aquí es donde mete mano negra el ego. Dice, es que el curso de milagros está diciendo que tienes que morir para poder recuperar tu forma original. Pero el cuerpo te lo hace ver con miedo. Y el curso te dice, pues es que el cuerpo nunca ha existido, Dios no creó cuerpos. Tú eres un espíritu infinito y eres una mente. Eso es lo que eres en realidad. No te confundas con el cuerpo, porque el ego te trata de meter, de inducirte a que sientas de que te está pidiendo que renuncies al cuerpo. Y aquí te está diciendo, no es cierto. Dios no te está pidiendo ningún sacrificio, ¿sí? Lo único que está haciendo es que está curando una mente enferma y atormentada. Nada más. Eso es exactamente. No te está pidiendo que ocurras, no, pues es que ahora sí tengo que dejar el cuerpo y todas las cosas que hice en este mundo. No te está pidiendo ese sacrificio. Se te está pidiendo que te des cuenta que lo que aquí se ha convertido en un ídolo no es nada porque Dios no lo creó. Por eso lo repite un montón y otras veces. Es algo que tienes que aceptar con gratitud y aceptarlo jubilosamente porque seguimos siendo uno con Dios. No ha habido ningún cambio, realmente. Adelante. No obstante, necesitamos el perdón para percibir que esto es así. Sin su benévola luz andamos a tientas en la oscuridad usando la razón únicamente para justificar nuestra furia y nuestros ataques. Nuestro entendimiento es tan limitado que aquello que creemos comprender no es más que confusión nacida del error. Nos encontramos perdidos en las brumas de sueños cambiantes y pensamientos temibles con los ojos herméticamente cerrados para no ver la luz y las mentes ocupadas en rendir culto a lo que no está ahí. Y nos lo vuelve a repetir, ¿sí? Nuestro entendimiento es tan limitado que aquello que creemos comprender no es más que una confusión nacida del error. Creemos comprender esta vida, creemos comprender la sociedad, creemos comprender este mundo, pero ¿saben qué? La verdad es que es una confusión muy grande nacida del error. Y de hecho, esto de que nuestro entendimiento es tan limitado, pues nos está marcando desde el principio, ¿sí? Porque nos está diciendo que nosotros, ¿sí? La creación, lo que es la creación, no es algo que se pueda concebir en el mundo, no se entiende. Y no creas que el Espíritu Santo está tratando de meterte en tu mente lo que es la creación. No, te está enseñando cómo darte cuenta que el cuerpo no es real, ¿sí? Entonces, la creación no tiene sentido aquí. No está enseñándote eso el Espíritu Santo. Te está enseñando lo que es el verdadero perdón, ¿sí? Porque el perdón, el amor, pues no tiene forma. Es algo que no tiene límites, por lo tanto no tiene formas. O sea, entonces es algo que se extiende, no lo podemos entender completamente. Entonces, dice, bueno, pues que no sé, que en su lugar nos encontramos perdidos en sueños de brumas cambiantes. Pero para eso está el Espíritu Santo, para guiarnos a través de sueños benévolos que nos hablan del perdón, que nos hablan de la existencia de un mundo maravilloso. Y solamente al hacer la práctica de la lección es como nos damos cuenta que estamos siendo guiados. Solamente es la única manera de escapar
de este mundo de sueños con otros sueños. Y estos sueños deshacen nuestros temores. Adelante. ¿Quién puede nacer de nuevo en Cristo sino aquel que ha perdonado a todos los que ve? O en los que piensa o se imagina. ¿Quién que mantenga a otro prisionero puede ser liberado? Un carcelero no puede ser libre, pues se encuentra atado al que tiene preso. Tiene que asegurarse de que no escape y así pasa su tiempo vigilándolo. Y los barrotes que mantienen cautivo al preso se convierten en el mundo en el que su carcelero vive allí con él. Sin embargo, de la liberación del preso depende que el camino de la libertad quede despejado para los dos. Bueno, ¿qué es lo que es el perdón? El perdón no es la enumeración de defectos, errores, pecados. No es eso. El perdón es recordar la santidad del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos mantiene atados a este mundo? Pues que vemos precisamente, ya volvió otra vez a las andadas. Ya otra vez el hinche gobierno que está haciendo de las suyas. Otra vez la mafia o la maña haciendo de las suyas. El drogadicto. El infiel. El borracho. El flojo. ¿Qué estás haciendo? Te has convertido en su juez. ¿Y qué es lo que estás haciendo cuando reconoces? Bueno, más bien cuando crees que tu hermano está haciendo algo malo, ¿en qué te conviertes? En un juez y en un carcelero. Y entonces, mientras tú sigas viendo culpabilidad en tu hermano, pues tú estás allí jalando la reja para que no se salga. Estás preso con tu hermano, porque prisionero y carcelero comparten un mismo hábitat. ¿Y cuál es ese lugar que compartes? La cárcel. Ese es el lugar que compartes con tu prisionero. También estás preso. Y precisamente eso es lo que te dice. Cuando tú ves a tu hermano que ha cometido un error y lo juzgas, porque, ver errores y juzgar es exactamente lo mismo, ya te convertiste en juez y te has convertido en verdugo. Y ahí estás, que no se escape de mi juicio, que no se escape este hijo de la jijurria porque es culpable. Y ahí estás. Y que no te extrañe que tengas problemas físicos, que no te extrañe que tienes problemas sociales, que no te extrañe que tienes enfermedades, porque son el reflejo de tu falta de perdón. Adelante, por eso dice que la liberación del preso depende del camino de la libertad. Cuando tú hayas aceptado que el Hijo de Dios es santo para siempre. Entonces, eres liberado tú y es liberado junto contigo tu hermano. O al revés, que es lo mismo. Al liberar a tu hermano de tus juicios, tú también eres liberado, porque ya no tienes que estar jalando la reja y tratando de mantener, es que me traicionó y es que hizo esto el hijo de la jejurria y tiene que pagar. Y el único que está pagando eres tú. Adelante, Luchi. Por lo tanto, no mantengas a nadie prisionero. Libera en vez de aprisionar, pues de esta manera tú quedas libre. Los pasos a seguir son muy sencillos. Cada vez que sientas una punzada de cólera, reconoce que sostienes una espada sobre tu cabeza. Y esta te atravesará o no, dependiendo de si eliges estar condenado o ser libre. Así pues, todo aquel que aparentemente te tienta a sentir ira, representa a tu Salvador de la prisión, de la muerte. Por lo tanto, debes estarle agradecido en lugar de querer infligirle dolor. Bueno, ya sabemos que si se acaba el tiempo, vamos a volver a abrir. Vuelvo a recordarles que no me dio tiempo. Ayer, por las cosas que surgieron, no tuve tiempo de renovar la aplicación. Así que si se cierra, volvemos a abrir. Bueno, aquí dice, por lo tanto, no mantengas a nadie prisionero, ¿sí? Libera en vez de aprisionar, ¿sí?
porque es la manera en que tú vas a quedar libre. Y dice, es muy sencillo, los pasos a seguir, es muy sencillo, es muy simple. Y aquí está la práctica. Cada vez que sientas una punzada de cólera, de miedo, de ira, de tristeza, de nostalgia, de celos, ¿sí? Reconoce que sostienes una espada sobre tu cabeza. En la medida que reconozcas una falta, esta espada te va a atravesar y te va a producir dolor. Y pues una espada que implica también muerte. O sea, en la medida que señales, en esa medida tú también estás siendo sacrificado. ¿Sí? Reconoce que sostienes una espada sobre tu cabeza, como la de Damocles, pero esta actúa sobre ti cada vez que juzgas a tu hermano. Entonces dice, y esta te atravesará dependiendo si eliges estar condenado o ser libre. Porque en la medida que tú determines que tu hermano es culpable, en ese momento la muerte se cierne sobre ti. Y ya sabemos que la muerte no es solamente la ausencia de vida en un cuerpo, es cada vez que sientes una emoción. Por eso dice aquí, cada vez que sientas una punzada de cólera, pácatelas. Ya estás muerto. Así que todo aquel que aparentemente te tienda a sentir ira, en el momento que tú estás pensando en esa espada, dices, si yo ejerzo juicio, entonces voy a sentir dolor, voy a estar en el infierno. Pues ese exactamente que aparentemente te tienta a sentir ira, representa a tu Salvador. Es el que te va a liberar de la presión de la muerte, porque no es el que tú crees, ¿sí? Por eso dice en el párrafo anterior, dice, ¿quién puede hacer de nuevo en Cristo sino aquel que ha perdonado a todos los que ve o en los que piensa o se imagina? Tú has visto a tu hermano culpable, te lo has imaginado de una manera en que no es. Entonces cuando tú dices, me está acordando que si siento enojo, cae la espada de la muerte sobre mí. Entonces digo, entonces cada vez que veo a mi hermano y parece que me está haciendo enojar, realmente es mi Salvador, porque me está recordando que mi decisión me mata. Entonces dije, no, sí es un Salvador. Por lo tanto, debe estar agradecido en lugar de querer infligirle dolor. Entonces digo, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con esta persona? Pues, si parece que me está infringiendo ira, puedo libremente pensar, es que está solicitando amor. En realidad tú eres el que está solicitando amor, porque cuando ves con ira, estás solicitando amor. Pero bueno, el Espíritu Santo te permite decir, ok, ve que el otro está solicitando amor. ¿Realmente eres tú? Otorga amor, ¿sí? No, sé como el Espíritu Santo que ve las cosas que Dios no creó con benevolencia, porque no tienen el poder de cambiar la verdad. Y entonces ves a tu hermano con benevolencia. En ese momento estás siendo perdonado. Adelante, Lecho. Sé misericordioso hoy. El Hijo de Dios es digno de tu misericordia. Él es quien te pide que aceptes el camino de la libertad ahora. No te niegues a ello. El amor que su Padre le profesa, te lo profesa a ti también. Tu única función aquí en la tierra es perdonarlo, para que puedas volver a aceptarlo como tu identidad. Él es tal como Dios lo creó y tú eres lo que Él es. Perdónale ahora sus pecados y verás que eres uno con Él. Bien, pues si eres el santo Hijo de Dios mismo, pues entonces lo justo, lo equitativo, establecer la justicia de Dios es reconocer que tu hermano también es un santo Hijo de Dios mismo, ¿sí?
Él es tal como Dios lo creó. Por eso hemos dicho aquí, la paz de Dios refulge sobre mí ahora, la paz de Dios. Siento el júbilo del amor de Dios dentro de mí ahora, ¿sí? Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor ahora. Soy el santo Hijo de Dios mismo ahora y siempre. Por lo tanto, tengo una función que Dios quiere que desempeñe, que reconozca estos mismos, la paz de Dios, el amor de Dios, el júbilo de Dios, al santo Hijo de Dios mismo. Esa es mi función, que yo tengo que desempeñar, reconocer a mi hermano como yo me he reconocido. Entonces, precisamente, esa es mi única función aquí en la tierra. Mi única función es perdonar. Y es esto, saber que el amor de Dios, el júbilo de Dios, la paz de Dios es lo mismo que el Hijo de Dios. Eso es lo que tengo que reconocer en mi hermano. Así que le perdono sus pecados porque nunca han existido, son solamente ilusiones, y en ese momento veré que soy uno con él. Está muy, o sea, nos las pone muy sencillita porque ya hemos estado entrenando sobre esto, ¿no? Y nada más tengo que pensar, cada vez que me enojo, yo mismo estoy haciendo que esta espada caiga sobre mí. Por lo tanto, si quiero evitarme dolor, sufrimiento emocional, sufrimiento mental, simplemente, es que es el Hijo de Dios y yo necesito amor. En el momento que estoy viendo a mi hermano como no es, le pido al Espíritu Santo, oye, soy consciente de que necesito amor, estoy haciendo una solicitud de amor y quiero recibir amor. ¿Y quién te lo va a brindar? Pues ahora vas a escuchar con otros oídos y ver con otros ojos a tu hermano y en ese momento la respuesta te llega a ti. Dices, sí es cierto, realmente que mi hermano es mi Salvador, ¿sí? Pero tú necesitas verlo de otra manera. Y precisamente dice, sé misericordioso conmigo, ¿sí? El Hijo de Dios es digno de tu misericordia, de tu perdón, de tu bendición. De todo eso es porque Él es el amor de Dios, la paz de Dios y la dicha sin límite de Dios. Igual que tú, nada más que no lo habías reconocido. Y eso es lo que nos lleva a la lección de hoy, a reconocer esta verdad. Bien, pues con esto terminamos la lección del día de hoy y nos vamos con la lectura del libro de psicoterapia. Estamos en el capítulo 2, el proceso de la psicoterapia, y hoy vamos a leer la sección sexta, bueno, parte de la sección sexta, la definición de sanación. Y caramba, tiene que ver muchísimo con la lección de hoy, porque vamos a ver, nos va a definir qué es la sanación. Hoy vamos a leer solamente 4 párrafos. Adelante, Leti. El proceso de la psicoterapia entonces puede definirse simplemente como perdón, porque ninguna curación puede ser otra cosa. Los que no perdonan están enfermos creyendo que no son perdonados. El aferrarse a la culpa, el abrazarla estrechamente y cuidarla, el protegerla con amor y el mantener en alerta su defensa, todo esto no es más que la implacable negativa de perdonar. Dios no puede entrar aquí, repiten los enfermos una y otra vez, mientras lamentan su pérdida y sin embargo se regocijan en ella. La curación ocurre cuando un paciente comienza a escuchar el canto fúnebre que canta y cuestiona su validez, hasta que no lo oye. No puede entender que es él quien se lo canta a sí mismo. Escucharlo es el primer paso de la recuperación, entonces cuestionarlo tiene que convertirse en su elección. Bueno, ¿qué es lo que dice? Los que no perdonan están enfermos, ¿sí? Y el que está enfermo cree que no es perdonar. Entonces es a la inversa del Espíritu Santo. El ego
no enjuicia. Y a la vez el que enjuicia se siente atacado por su propio pensamiento. Entonces yo soy eso mismo. Y es un círculo interminable de condena y ataque. Condena y ataque, condena y ataque. Y entonces te estás atacando a ti mismo. Obviamente, al ver defectos en tu hermano, como dice ahí, él, el carcelero, quiere mantener prisionero y todo el tiempo está diciendo, tú eres culpable y por eso estás en la cárcel. Y le jalas la reja. Y ahí le tienes la reja jalada. ¿Y qué es lo que hace? Ahí estás tú en la cárcel también, sufriendo las mismas miserias que quieres que tu hermano sufra. Pero ¿qué es lo que haces? Te enfermas. Así de simple, te enfermas. ¿Sí? Dios no puede entrar aquí, repite los enfermos. ¿Sí? Y aquí dice, y lo dicen una y otra vez, no voy a perdonar a mi hermano. ¿Sí? Lamentan su pérdida y no se dan cuenta que están llorando de dolor porque están viendo algo que no existe. Dios no puede entrar aquí. ¿Cómo no? No entra porque no quiere, ¿sí? Y por eso estás enfermo, por eso tienes carencias, por eso tienes deudas, por eso tienes malestares psicológicos, por eso tienes problemas en las relaciones, por eso no duras en los trabajos, por eso tienes broncas con tus amigos. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a ver defectos y no a pasarlos por alto, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú como paciente, yo como paciente, cuando empezamos a escuchar este canto fúnebre, ¿sí? Solamente es cuando cuestionamos su validez. Oye, sí es cierto. ¿Por qué pienso que el borracho de la esquina, por qué me molesta si no me ha hecho nada? Ese borracho de la esquina me molesta, pero ¿por qué me molesta si no me ha hecho nada? Y me doy cuenta que tengo una creencia equivocada de él y no me he dado cuenta. Yo hasta el momento he sentido que me ataca con sus vómitos, con su peste, con su forma tan mal de vestir y no me doy cuenta que está pidiendo amor y lo único que necesita es amor y que con que yo pasara y lo saludara y le brindara una sonrisa es una manera de pasar por alto los defectos que según yo creo tiene conmigo. Entonces, en lugar de carcelero y de juez, me convierto en un mensajero de paz. Buenos días, vecino. Buenos días, amigo. ¿Estás bien? Que Dios te bendiga. Y me retiro. Pero ya no estoy haciendo juicio. Ese canto fúnebre, que cada vez que veo con alguien, es alguien que me está enseñando que me lo estoy aplicando a mí, este canto fúnebre. Y entonces es cuando cuestiono su validez. Hasta que no me dé cuenta de esto, no puedo entender que esa condena me la estoy recetando a mí mismo. Por eso dice, escuchar este canto fúnebre es el primer paso en la recuperación. Y como dice aquí, cuestionarlo tiene que convertirse en mi elección. Claro, por supuesto. Porque cuando me cuestiono, bueno, ¿y por qué veo a esta persona que me molesta? ¿Por qué lo veo de esta manera? Ocurre algo muy importante que no se puede dejar pasar. Adelante. Hay una tendencia muy fuerte a escuchar este canto de muerte solo un instante para luego descartarlo sin haberlo corregido. Estas fugaces tomas de conciencia representan las muchas oportunidades que se nos conceden para literalmente cambiar nuestra cantinela. En su lugar podría oírse el sonido de la sanación, pero primero debe surgir la disposición a cuestionar la verdad, el canto de condenación. Las extrañas distorsiones inextricablemente urdidas en la idea de uno mismo, que es una pseudocreación en sí misma, hacen que este feo sonido parezca verdaderamente hermoso. En lugar de esos chillidos ruidosos y discordantes, podría oírse el ritmo del universo, la canción del ángel heraldo y otros más. Bueno,
Sí, es cierto que hay una tendencia muy fuerte y es casi nuestra respuesta inmediata de que cuando viene este cuestionamiento, que es este canto de muerte que estamos entonando, ¿sí? Estoy poniendo el ejemplo del borracho, ¿no? Cuando me pregunto, llega, y bueno, ¿y por qué estoy enojado con esa persona? ¿Por qué lo desprecio tanto? Lo descartas, ¿sí? Sin haberlo corregido. Sí llegó el cuestionamiento, pero no profundizaste, entonces no se corrigió nada. Sigue sintiendo ese mismo desprecio. Y no importa si es alguien que está allá a lo lejos, o es un vecino, o es un amigo, o alguien muy cercano. Lo sigo despreciando. Pero nunca me he preguntado por de dónde viene ese desprecio. Porque bien podría ser mi hermano. Bueno, en el curso es mi hermano. Pero en la vida real, en la vida de este mundo, a lo mejor es mi hermano, o es mi hermana, o es un papá, o una mamá, o es un hijo, o a lo mejor es mi esposo. Entonces, precisamente eso es lo que dice. Aparece este pensamiento y te pide el curso. A ver, ¿qué es lo que te molesta? ¿Para qué lo estás condenando? ¿Sí? Por eso dice, primero debe surgir la disposición de cuestionar la verdad. Es que es un borracho. Pero sí, pero ¿qué implica que esté borracho? ¿Por qué te molesta tanto? ¿Porque huele feo? Pero te estás fijando en las nimiedades, porque se vomitó, sí, pero ¿cuál es la fuente de todo eso? Cuando te empiezas a cuestionar, a ver, ¿qué es lo que siente? ¿Qué es lo que piensa? ¿Para qué tiene que tomar? Porque lo que me molesta es lo que hace, pero ¿qué es lo que orilla a esa persona a eso? Cuando me pongo a pensar, es probablemente que me llegue la idea, pues es que se siente abandonado. Es que desde que fue niño le hicieron esto y aquello. Y puede venir un montón de cosas, y muchas de esas cosas pueden ser reales, y entonces dices, caray, que ahora sí que poca madrina les estoy teniendo porque me he vuelto en un padrino del dolor, y en el momento que paso con él, mi desprecio ni lo veo. ¿Y tú crees que tu hermano no lo siente? Pero él, en su silencio, está atesorando un tesoro. Y ese tesoro es las piedras oscuras del dolor que dice, no merezco el amor de mi padre, no merezco el amor de mi madre. Lo que me dijeron de niño es cierto. Y mi esposa me dice que soy un muchacho, que siempre ando con mis amigotes. Y se siente mal. Y entonces dices, tú cuando percibes esos pensamientos, dices, pues lo que menos necesita tu hermano es que tú le reiteres con tu desprecio, con algo que no te has dado cuenta, que le duele, y entonces en ese desprecio tú te das cuenta que necesitas amor. Tú te das cuenta que necesitas amor. Híjoles, ¿cómo es que he visto a este hermano y lo he condenado de esta manera? Y te duele, ¿no? Y dices, sí, cierto, yo necesito amor. Y entonces en ese momento lo que haces es bendecir a tu hermano. Es decir, te deseo la paz de Dios, te deseo la dicha de Dios, te deseo el amor de Dios mismo, porque tú eres el Hijo de Dios, del Dios mismo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Tú no lo sabes, pero en ese momento estás iluminando su mente, porque te has unido en mí, a él. Entonces, precisamente aquí dice, las extrañas distorsiones inextricablemente unidas en la idea de tu propio yo, ¿sí? Que ese yo es una pseudocreación en sí misma, es una pseudocreación, es una creación falsa. Tú creaste un yo que tiene que seguir ciertas normas y ciertas reglas, y en esas reglas quedan totalmente excluidos tus hermanos. Porque precisamente has establecido reglas y entonces dices, ¿yo para qué quiero esta regla que me hace sentir tan mal? Por eso dice, este yo, que es una pseudocreación, ¿sí?
hacen que ese feo sonido del ataque, de la condena, ¿sí? Parezca verdaderamente hermoso. No, yo soy una persona trabajadora, yo soy responsable, yo soy una persona de sociedad. Y te das cuenta que estos sonidos son espantosos, son espantosos. Dices, no, me estoy separando de mi hermano. Por eso, en lugar de esos chillidos ruidosos con que condenas a tu hermano, cuando te das cuenta, dices, qué espantosos sonidos, qué espantosos juicios estoy teniendo en mi mente. Y en lugar de esos ruidos, podrías oír el ritmo del universo, la canción del ángel heraldo. Bueno, esto de la canción del ángel heraldo es parte de una canción en inglés. Nosotros no tiene sentido, ¿no? Pero podríamos decir la canción del ángel de la guarda. Ah, ahora sí ya lo entendemos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Cómo dice la oración del ángel de la guarda? No es ni de noche ni de día, ¿no? Algo así, ¿no? Ah, pues sí, o sea, líbrame y ayúdame a ver todo esto de otra manera. Entonces, por eso dice, o sea, y el curso te lo pone así, existe una tendencia muy fuerte a escuchar ese canto de la muerte solo un instante, pero ¿para qué? Para que lo reiteres, porque lo desechas inmediatamente, pero cuando lo escuchas bien, o sea, dices, ay, Dios mío, qué qué canto tan fúnebre estoy haciendo. Este hinche borracho que está allí es un canto fúnebre que dice que tú estás hinche borracho. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Lo estás condenando a muerte. Pero no te das cuenta que tú también te estás condenando a muerte con él porque sientes ese dolor. Y ahí está la espada que te está cruzando en ese momento, la que habla la lección, ¿no? Entonces dices, hoy necesito corregir pensamientos. Sí, porque mira, gracias a Dios solamente son pensamientos. Pensamientos que te hacen sentir mal, ¿sí? Adelante, Betty. El 3. Voy, espérame. El oído traduce, no oye. El ojo reproduce, no ve. Su labor es hacer agradable todo lo que se invoca, no importa cuán desagradable sea. Ellos responden a las decisiones de la mente, reproduciendo sus deseos y traduciéndolos a formas aceptables y placenteras. A veces el pensamiento que se esconde detrás de las formas se asoma, pero solo muy brevemente y la mente se asusta y comienza a dudar de su cordura. Sin embargo, no permitirá que sus esclavos cambien las formas que contemplan ni los sonidos que oyen. Estos son sus remedios, sus protecciones contra la locura. Bueno, aquí no está hablando de la percepción, porque dice el oído, y curiosamente ayer estábamos hablando de que los sentidos de la percepción solamente son transductores, ¿sí? El oído transduce, o sea, traduce. No oye, en sí no oye, nada más está convirtiendo, veamos un libro de anatomía, el tímpano y todo eso, que el martillito, que el yunque, que todo esto son vibraciones que se transforman en señales neuroseñales y después son traducidas, después de pasar por la amígdala cerebral, ya suben y son traducidas. Entonces, ¿qué es lo que estás oyendo? No estás oyendo nada, realmente no oyes. ¿Quién está traduciendo? La amígdala cerebral, el asiento del miedo. El oído traduce, no está oyendo. El ojo reproduce, otro transductor. El ojo, si se fijan, además está de las cuencas de nuestra cráneo y están ahí los ojos. Y de los ojos, atrás de los ojos, salen unos nervios que se cruzan. Y lo que el ojo derecho ve se conecta a la zona donde se encuentra la amígdala cerebral, pero del lado izquierdo, y el ojo izquierdo se conecta del lado derecho. O sea, está al revés. Dices, oye, qué loco está esto, ¿no? Y además tiene que, y allí ya traducido por el miedo, ¿sí? ¿Qué es lo que escuchas y qué es lo que ves? Solamente lo que el ego quiere que veas. Que ahí está en el asiento del miedo. Todos los sentidos
se conectan, digo, en lo físico, en la amígdala cerebral. Y la amígdala cerebral es el asiento del miedo. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo? Pues la traducción. La transducción, ¿sí? Y su labor es hacer agradable todo lo que se invoca. Es que es un borracho, es que es un drogadicto, es un fiel, es un flojo, es un ratero, es un corrupto. Tus sentidos responden a las decisiones de tu mente, reproduciendo sus deseos y traduciéndolos en formas aceptables y placenteras. Te hace ver que los juicios son justos, que la condena es justa, que lo manden a la cárcel, que se dicte formal prisión, que se dicte el divorcio, que se dicte que lo despidan. Y te parece una forma aceptable y placentera, ¿sí? Pero cuando la verdad asoma atrás, el ego inmediatamente dice, no, que no se asome la verdad porque me viene a tirar el tinglado, ¿sí? Entonces, y no va a permitir que tus esclavos cambien las formas que contemplan. O sea, los ojos, los oídos, todos los sistemas de percepción son los esclavos de los pensamientos. Que tú has dicho que el mundo es así porque lo mando yo. El borracho se merece condena. El infiel merece condena. El mentiroso merece condena. El huevón necesita condena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo mando yo. Y no te das cuenta que esa condena es muerte. Y entonces tú también te conviertes en el reo de la muerte. ¿Por qué? Porque tú reconoces las reglas que llevan a la muerte. Por lo tanto, te has convertido en muerte. La muerte también es para ti. Gracias a Dios que solamente son ideas elucubradas por el ego, no son reales. Adelante. Estos testimonios que traen los sentidos solo tienen un propósito: justificar el ataque y así conservar la falta de perdón, sin reconocerla como lo que realmente es. Vista sin disfraz resulta intolerable. Sin protección no se podría sobrellevar. Aquí es donde se da valor a toda enfermedad, pero sin reconocer que esto es así. Pues cuando no se reconoce una falta de perdón, la forma que adopta aparenta ser algo distinto. Y ahora es ese algo distinto lo que parece aterrorizar. Pero no es el algo distinto lo que se puede sanar. No está enfermo y no necesita remedio. Concentrar tus esfuerzos sanadores aquí no es más que futilidad. ¿Quién puede sanar lo que no está enfermo, lo que no está enfermo y se encuentra aliviado? Bueno, pues aquí nos está diciendo de una manera, o sea que los testigos de los testimonios que da, pues son los esbirros de tu propia decisión de estar separado. Esbirro quiere decir aliado, aliado condicionado, ¿sí? Porque los testimonios que te traen los sentidos son tus aliados condicionados, ¿sí? Y solamente tienen un propósito: justificar el ataque y no darte cuenta de que es una solicitud de amor que necesitas tú. No te das cuenta que estás solicitando amor y que tu hermano en sus condiciones también está solicitando amor. Eso es lo que hacen los ojos, los sentidos, todo que están engañados por el intelecto. Entonces, no se dan cuenta, no te das cuenta. Por eso necesitas la ayuda del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que te des cuenta de esta barbaridad. O sea, ahorita con este ejemplo, ya te das cuenta, oye, sí es cierto. Yo estoy haciendo un juicio y ni siquiera sé nada de mi hermano. Sí, efectivamente. No sabes ni qué le queja, ni qué dolor la atenaza, ni qué pérdida está sufriendo para que tenga que actuar de esa manera. Pues necesito, hermano, como dice la lección, necesita misericordia, no juicio. Tu hermano necesita misericordia. Y tú también, porque lo has visto
de la manera equivocada, ¿sí? Entonces, por eso, ¿qué es lo que necesitas? Darte cuenta que todo requiere más que perdón. No quieras conservar el juicio, porque conservar el juicio es conservar la falta de perdón. Tú necesitas perdón y tu hermano necesita el perdón tal como lo ve el Espíritu Santo. Entonces, precisamente, vista sin disfraz, ahora ya nos damos cuenta, lo vimos con el ejemplo del borracho y mi juicio, ya lo vemos, oye, sí es cierto, qué gacho soy, ¿no? ¿Sí? Ya sin el disfraz que yo le puse de que él es el que me está atacando, cuando quito ese disfraz, lo quito de mí, o sea, yo le puse esa manta, y cuando lo veo, digo, oye, sí, necesita misericordia mi hermano, mi propia misericordia. Yo soy el que también necesito misericordia. Por eso dice aquí que sin la protección que el ego da, no se puede sobrellevar. ¿Por qué? Porque te das cuenta que tú has atacado a tu hermano sin ninguna justificación. ¿Sí? Que más bien lo que necesitas es actuar desde el amor. ¿Sí? Es que no se trata de ver que, ay, sí, es que necesita porque le hicieron, porque no tiene, porque no sé qué. El error que se está cometiendo es verlo como no es. En el momento en que lo veas a cualquier persona tal como Dios lo creó, entonces no vas a pensar, ay, no, sí, cierto, qué gacho soy, si él necesita porque le dijeron no sé cuántas cosas cuando era chico, su esposa no lo quiere, pues sí necesita amor, pero no es así. Lo que se necesita es quitar esos juicios, porque sigues haciendo el juicio. O sea, quitar esos juicios y entonces decir, él es tal como Dios lo creó, nadie lo está atacando, porque al Hijo de Dios nadie lo puede atacar. Entonces, yo difiero ahí, como estás diciendo, en el hecho de que pues te das cuenta y empiezas a analizar por qué me hace sentir mal. No, pues es que sí, él pasó situaciones y que no sé qué, pues yo creo que todos hemos pasado situaciones en este mundo, pero ese es precisamente el objetivo, no darles valor a esas situaciones, quitarles el valor porque no son reales, porque esas son nuestras creencias y creemos que mi mamá me abandonó, creemos que mi mamá no me quiso, no me deseó y nací sin ser deseada. O sea, hay infinidad de cosas que creemos y no puedes decir, ah, sí, pues qué mal plan, por eso eres alcohólico, ¿no? Pues porque no está solucionando ese nada. es mi juicio. Ese es mi juicio, que por eso eres alcohólico y no, pues pobrecito, sí te voy a ayudar, ¿no? O te voy a ver ya quitando esos juicios. No, a todo mundo nos tenemos que ver tal como Dios nos creó, sin nada de esos juicios, porque sigues haciendo el juicio, sigues pensando que hay algo que lo Cambio. ataca y que merece quitarle ese ataque, porque merece el amor que necesita, no es la compasión que tenemos en este mundo. El amor que necesita es verlo tal como Dios lo creó, el ser espíritu que Dios creó, no el ser humano que nos creemos en este mundo. O sea, no se trata de ver, ay, no, pues si todos podremos tener una razón de ser lo que somos. El ratero también, oye, pues el ratero tuvo que robar para llevarle de comer a sus hijos. Eso podría ser una justificación. Sí, pobrecito, ¿no? No, es que él está creyendo que tiene una carencia y yo lo veo con esa carencia, por eso le digo ratero. Entonces yo tengo que quitar en mí ese juicio, esa forma de ver a esas personas, no compadecerme de esas personas y decir, oh, sí, yo te voy a dar amor porque eso es lo que necesitas, porque seguiría haciendo el juicio. Porque está basado en el juicio. Pues sí, sigo haciendo el juicio. Sigo pensando que hay algo que lo está atacando y por esa razón, por ese ataque, tiene un comportamiento determinado. No es así. Y te doy toda la razón porque el curso dice que preguntes.
¿y para qué? O sea, primero puedes preguntar, ¿y para qué va mi hermano así? Y puede salir, no, pues es que él no tiene la culpa de eso. Seguramente sucedió algo en su vida. No, es que... Y pero permíteme, entonces dices, ¿y para qué pienso eso? Lo sigo viendo, como tú dices, en carencia. Y no ha habido ningún cambio. Dios, el Hijo de Dios sigue siendo tal como Dios lo creó. Entonces, ¿para qué estoy viendo esto? Para seguirlo condenando, porque ahora, como tú dices, efectivamente, al yo tener un pensamiento compasivo, lo único que estoy haciendo es que me estoy engañando pensando que eso que le pasa a mi hermano, pues ahora necesita una ayudita, y no es cierto. Lo único que tengo que hacer es bendecir a mi hermano, es lo que me dices, ¿no? ¿Por qué? Porque no pudo haber cambiado. Entonces, bueno, yo pienso, y aquí qué bueno que puede haber esta digresión, pienso que es un primer paso, reconocer que tus juicios no están fundados y al contemplar que pudo haber otra razón, ya te abres a decir, bueno, ahora, ¿realmente eso le ocurrió o fue su interpretación? Y por eso está en ese estado, y entonces, pues requiere también corrección. Y esos pensamientos que él tiene acerca de su estado son los mismos que yo tengo en diferentes condiciones, pero que también he hecho yo mismo mis propias elucubraciones de las cosas que ocurrieron en el pasado. Entonces, tanto mi hermano como yo necesito pensamientos de amor para darme cuenta que, o sea, perdonarme y reconocer en mí la presencia del Hijo de Dios que no ha cambiado. Es que no me pregunto por qué va así, por qué eligió la adicción que quieras, o por qué eligió ese camino. No me pregunto eso. Me tengo que preguntar por qué lo veo yo así, como un camino equivocado. O sea, si yo estoy haciendo un juicio es que yo veo que ser borracho es malo, que ser ladrón es malo, que ser huevón es malo, que eso es lo que yo estoy viendo. El otro a veces ni cuenta se da que lo estás viendo así. Pero ese es uno el que está haciendo ese juicio. Y entonces, ¿quién tiene que cambiar? Pues yo, porque yo soy la que estoy haciendo el juicio. Yo soy la que tengo que verlo de otra manera. No preguntarme, pero ¿por qué tuvo que haber elegido ese camino, pobrecito? No, pues, o sea, eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo estoy viendo, que pues hay otras formas, ¿no? Y que si necesita amor, pues que mejor pida amor y que no vaya por esos caminos feos. O sea, pues no. O sea, lo único que tengo que hacer, en todo caso, si te vas a preguntar, es ¿para qué veo esto? ¿Para qué me molesta? A mí, no a él. Tú ves a un borracho y a veces ya está en sus puntos fuertes, ni cuenta se dan y no les molesta estar en ese estado. Es a ti al que te molesta. Es a ti. Y si se vomitó en la calle, no le molesta. Descargó lo que trae y ya. Pero a ti es al que te molesta. ¿Para qué te molesta a ti? Para condenar. O te empiezas a responder eso, ¿no? Pero no es que el otro, a veces el otro ni siquiera es consciente de lo que tú ves en él. O sea, eso es, tú puedes ver en un borracho una cosa y la otra persona en ese mismo borracho ve otra cosa y cada uno vamos a ver cosas diferentes, porque esos son los juicios que tenemos nosotros y lo único que tenemos que hacer es dejar esos juicios, dejar esas actitudes que creemos que son equivocadas y verlo como Dios lo creó, como el ser espiritual, que es espíritu, no es ese cuerpo que está tomando acciones, formas o como haya sido por sus creencias y que por no sé quién y por no sé cuál, no, pues eso es la ilusión. Lo que tengo que ver es, a mí no me tiene que molestar eso porque no es eso, esa persona no es eso, porque no es una persona, es un espíritu, es el Hijo de Dios y eso no tiene nada que ver. Efectivamente, todo tiene que ser corregido en mi mente. En mi mente, no en la de él. O sea, uno es el que está haciendo el juicio, no la otra persona. Y precisamente, ¿qué es lo que dice la lección? ¿Sí?
que no sabemos realmente qué es el perdón. Yo ahorita lo que estaba haciendo era una elucubración, y como tú acabas de decir, es que no es en la mente de tu hermano, no lo tienes que corregir, es en tu propia mente. Sí, tú eres el que haces el juicio. Yo soy el que hago el juicio cuando veo algo que yo califico que no es correcto. ¿Por qué? Porque en mi lista de preceptos dice que eso no es válido y le pongo tache. Por eso cada uno vemos diferentes formas en una sola persona, y el caso que estás diciendo, un borracho, todos lo podemos ver de diferente manera, todos. Entonces, eso no es la verdad, porque cambia de uno a otro, ¿no? La única verdad es que esa persona, ese ser, que ahora le vamos a cambiar, ya no vamos a decir de una persona, ese ser es el Hijo de Dios, tal como yo. Y es tal como fue creado todavía, igual que yo. Entonces, todo lo que mis ojos están viendo es ilusión. Todo lo que yo creo es ilusión. Todo lo que justifica su acto es ilusión. Todo lo que condena su acto es ilusión. Pues ahora sí que me dejas sin palabras, porque es cierto. Todo es un juicio y lo único que necesita es corrección. Corrección Mi mente. en mí. En mi mente. Efectivamente. Bueno, pues no se cortó la aplicación, qué bueno. Pues sí, porque estamos proyectando lo que quieres ver. Se va a cortar porque ya no sé qué. El otro día te estaba diciendo es que hay cosas que se pueden cambiar, pero no queremos, ¿no? Porque quieres que sea como tú quieres. Entonces, bueno, pues cada quien sabrá lo que tenga que corregir o no. Bueno, ¿algún comentario que quieran hacer antes de terminar el programa? Bueno, pues hemos llegado al final. Pues gracias por su presencia y nos vemos mañana a la misma hora. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana.